Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra tercera clase del profeta Yehezkel, el profeta Ezequiel. Ok, como verán, aquí el tema es entendiendo la unión de las dos varas. Eso es lo que le he llamado esta clase, esta tercera, y esperé esto, o sea, hacer una clase especialmente para poder explicar esto, para poder entender esto de la unión de las dos varas. ¿Por qué es que no solamente vamos a ver en este capítulo, sino que para poder entender esto, acuérdense, tenemos que entender el contexto? Y hemos aprendido cuando empecé con el libro de Ezequiel, entender que si bien es cierto, hay unas partes nomás que tiene que no están en orden cronológico, es el único profeta que en verdad los escritos sirven en un orden cronológico. Y esto es muy importante para nosotros, para ver cómo se presentan las... Acuérdense que las Biblias, todas las Biblias nos ponen subtítulos algunos a los capítulos, ¿ok? Entonces, yo por eso dije, voy a esperar hacer una tercera clase para concentrarme en esta enseñanza. ¿Por qué es que quise hacer una enseñanza especial sobre esto y poderles compartir más profundo para que ustedes entendieran esto? ¿Por qué, más hermanos? Porque el día de hoy está la mayoría de los mesiánicos hispanos, o sea, los que siguen raíces hebreas, que le llaman raíces hebreas. Ellos son los que están enseñando la división de las dos casas, que los gentiles son Efraín y qué sé yo, no sé cuántos, entonces, y que algún día Efraín son los gentiles o la iglesia, y que Judá son los judíos, y que un día el Eterno los va a unir, y qué sé yo. Y esto no tiene absoluta nada que ver con los gentiles. Y eso es lo que yo les voy a demostrar en esta clase. Por eso que, miren, amados hermanos, si ustedes tienen amigos que realmente creen en esta enseñanza de esta división de reino, que no existe, porque ni siquiera en el nuevo pacto en ninguna parte se nos dice que hemos sido injertados, que somos Efraín ni por el estilo, sino todo lo contrario, que somos Israel, ¿ok? Entonces, pasen la voz para que las personas puedan ver, tengan una mente abierta y puedan ver las enseñanzas y puedan realmente salir del error en el que están. Porque como dijo Yeshua, un reino dividido no se sostendrá. Así que la división no es nada bueno, la división del reino fue castigo, no es algo bueno. Por ahí nomás tenemos que empezar. Así que entonces, pues, vamos a ver, como dije yo, entender la unión de las dos varas. Pero para llegar a esto, vamos a tocar varios temas, porque no hemos acabado con el libro de Ezequiel. Así que vamos a ver entonces por dónde vamos a empezar. En la clase anterior vimos el tema de los falsos profetas y profetizas del capítulo 13. Si continuamos leyendo los siguientes capítulos antes de llegar a la unión de las dos varas, vemos que Ezequiel nos da varios temas en Meshalim o parábolas con respecto a dos, que nos ayudará a poder entender a qué se refiere la unión de las dos varas. O sea, quiere decir que en la última clase nosotros nos quedamos en el capítulo 13, ¿verdad? El 13, por ejemplo, la textual le pone, por ejemplo, arriba del capítulo 13, los falsos profetas. Y después, a partir del 17, le dice contra las hechiceras, le pone subtítulos y así siguiente. Entonces, y si seguimos, después el 14 habla a los ancianos de Israel, después Jerusalén no será librada, parábola de la vid, las 12 hermanas, las 2 águilas, el alma que pecara morirá, los príncipes de Israel, la vid decepada, la prevaricación de Israel, y así les comienzan a poner subtítulos. Entonces, esto es importante para ver los capítulos que contiene, para poder entender antes de llegar a lo de las dos varas. Entonces, ¿qué encontramos? Que antes de llegar a las dos varas, acuérdense que lo último que nos quedamos fue en Ezequiel 13. Vamos a ver en Ezequiel 16 que se nos presenta un capítulo que nos habla de las dos hermanas. De hecho, ¿cómo se llama? Aquí la textual también le puso ese subtítulo, pero no es el principio de 16, ¿ok? Sino a partir del verso 44, ¿ok? Es a partir del 44, entonces, así que vamos a ver, me imagino que tengo más adelante los versos. Vamos a ver acá, ¿qué dice? Acá. Ok, dice así. ¿Quiénes son las dos hermanas?
Ciertamente se trata de los dos reinos de Israel. La hermana mayor representa la casa de José. Israel nunca se llamó casa de Efraín, se llamó casa de José, mientras que la hermana menor se refiere al reino de Judá, especialmente a Jerusalén. Y esto me da risa porque todo el mundo dice que Judá es el hermano mayor. Sin embargo, entonces vamos a leer aquí Ezequiel 16 del 44 al 50. Ok, dice así. He aquí, todo refranero te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre tras la hija. Hija eres de tu madre, que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana eres de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Tu hermana mayor es Samaria. ¿Y quién es Samaria? La capital del reino del norte. Con sus villas que mora a tu izquierda, y tu hermana menor que mora a tu diestra es Sodoma y sus villas. Ahora, acá nos presenta a la hermana menor como Sodoma, dice. No solo seguiste sus caminos, imitaste sus abominaciones, sino que te pareció poco y las aventajaste en malos caminos. Vivo yo, dice Adonai, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho lo que hiciste tú y tus hijas. Mira, ese fue el delito de tu hermana Sodoma. Soberbia, hartura de pan y gran ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no extendió la mano al pobre y al menesteroso. Se ensombrecieron delante de mí, cometieron abominaciones, por lo que los quité de en medio en cuanto los vi. Ok, aquí apareciera pues que realmente tu hermana mayor es Samaria, y después dice, y la hermana, y tu hermana menor que mora a tu diestra es Sodoma. ¿Ok? Entonces, la diestra, ¿a qué se refiere y de qué se trata esta hermana? Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Vamos a ver aquí, porque acá tenemos que descifrar esto. La alegoría de Israel como esposa de Elohim se trata en dos pasajes diferentes. En el primero se describe el nacimiento de Israel. La niña nació de una madre hitita y de un padre amorreo, como hemos leído acá en el verso 45. Esta mezcla de etnias es extraña, pero tal vez cuestiona la idea de que el pueblo se creía de estirpe noble y pura. El origen de Israel no tenía nada de especial, algo que Elohim señala en otra parte, al hablar de su elección. Entonces vamos a retroceder un poquito, vamos a ir a Deuteronomio 7:7, donde dice las palabras, la razón por la que escogió a él. Ay, ya me pasé. Deuteronomio 7:7, y dice así, Devarim 7:7. Adonai puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fueras más numeroso que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Y de ahí tenemos en Ezequiel 16:1, 8. Entonces ahí sí que vamos a ver de qué se trata. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus abominaciones diciendo, así dice Adonai Hashem, Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento, tu padre era amorreo y tu madre una etea. Lo mismo que le está diciendo aquí al Samaria, es lo mismo. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se apiadó de ti para hacerte esos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Pero yo pasé cerca de ti y te vi revolcándote en tu propia sangre, y mientras yacías en tu sangre te dije, vive. Sí, cuando estabas en tu sangre te dije, vive. ¿Hasta dónde le dije? Hasta el 8. Como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez y te di juramento, entré en pacto contigo, Adonai Elohim, y viniste a ser mía. Ok, aquí hablamos claramente que se trata ¿qué? Del reino del sur, Judá, porque está Jerusalén, menciona a Jerusalén, que es la capital del reino, así como antes mencionó a Samaria, que es la capital del reino del norte, Jerusalén es la capital del reino del sur. Trágicamente, la neonata fue desechada desnuda en el campo y ni siquiera se le había cortado el cordón del ombligo. Habría muerto si Elohim no hubiera pasado por allí y la hubiera rescatado. Al cubrirla con su manto, Elohim estaba reclamando a la joven para el matrimonio, seguido de la consumación de una alianza matrimonial para la que la engalanó como una novia gloriosa. Israel se convirtió en la esposa de Elohim, pero pronto confió en su belleza y utilizó su fama para convertirse en una prostituta, una esposa adúltera, y es comparada con Sodoma. Entonces ahora sí, ya estamos entendiendo que por más que se diga que se trata de Israel,
es Jerusalén, ¿ok? Porque en realidad es Israel, ¿ok? Entonces, Ezequiel 16, 15, déjenme ver nuevamente, Ezequiel 16, 15 al 21 y el 32. Continuamos entonces. 16, 15 al 21. Y dice así: pero pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituices a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones en cualquiera que pasaba de tales eras. Se acuérdense que se trata de Jerusalén. Y tomaste tus vestidos y te hiciste lugares altos de diversos colores y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni nunca más sucederá. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de varones y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos recamados. ¿Hasta dónde le dije yo? Hasta el 21. Recamados y las cubriste con ellos y pusiste mi aceite y mi incienso delante de ellas. También mi pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, los pusiste delante de ellas como lo grato. Sí, esto sucedió, dice Adonai Elohim. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías dado a luz y los sacrificaste ante ellas para que fueran consumidos. ¿Acaso tus fornicaciones eran poca cosa para que degollaras a mis hijos y los ofrecieras a aquellas estatuas como ofrendas que el fuego consumía? Y después el verso 32. Oh, mujer adúltera que en vez de su marido admite a los extraños. Entonces, literalmente sabemos que se trata de Jerusalén y el reino del norte, el reino del sur. Acá el profeta está hablando, quejándose de los dos reinos divididos, ¿ok? De eso se trata. Entonces, ahora miren. Israel en general y Judá en particular en ese momento se muestra ingrata e infiel a Elohim, que la había salvado y alimentado, y luego hizo un pacto matrimonial con ella. Ella cometió adulterio al violar el primer y el segundo mandamiento. No tendrás Elohim ni nada. Acuérdense que en la alianza de la Torá ellos entraron en pacto matrimonial. Pero luego vemos entonces ahora que Ezequiel en el capítulo 17, el 19, como dije antes, ¿ok? Nos va a dar otros temas de dos, ¿ok? Acuérdense que hemos visto acá las dos hermanas. El 17 nos muestra la historia de dos águilas. Y en el 19, de nuevamente, vamos a ver que se trata acá de una vid de cepá, en fin, vamos a ver qué cosa es lo que sigue con respecto a esto, ¿ok? Bajo la similitud de dos águilas y una vid que representan a los reyes de Babilonia y Egipto y la condición de los judíos que están amenazados de ruina por su infidelidad, se le pide al profeta que entregue una parábola a la casa de Israel. Se le dice a la casa de Israel, amados hermanos, pero está dirigiéndose a Judá. La parábola es sobre las dos águilas y una vid. En Ezequiel 17:3 vemos que dice: así dice Adonai Elohim, una gran águila de grandes alas, largas plumajes, remeras, espeso plumaje y muchos colores, voló al Líbano, tomó el cogollo del cedro. Luego vamos al verso 12, donde dice: di ahora a la casa rebelde, ¿no sabes qué significa esto? Diles, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y apresando a su rey y a sus príncipes los llevó consigo a Babilonia. Y el 16, vivo yo, dice Adonai Elohim, que en el territorio del rey que lo hizo rey, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto con él rompió, en medio de Babilonia morirá. Así que definitivamente entonces estamos hablando aquí, hablando de estas dos águilas, tiene que ver con estos dos reyes. ¿Por qué tiene que ver Egipto? Acuérdense que desde Jeremías, amados hermanos, cuando Jeremías anunció, todavía no se había destruido, Ezequiel es uno de los primeros que es llevado cautivo. Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia cuando todavía no se había destruido el templo. Parece que va con el tiempo de Daniel y eso. Pero, por ejemplo, en los tiempos de Jeremías, antes de la destrucción, Jeremías realmente les dijo que iba a venir, que tenían que dejarse conquistar, que era el castigo por lo que habían hecho, pero ellos pidieron ayuda a Faraón, a Egipto. Entonces, por eso que ahora estas dos águilas están aquí presentadas por estos dos reyes. Esto es lo que pasa, porque los temas de los profetas a veces están mezclados, ¿ok? Después vemos que ahora entonces, de ahí Ezequiel nos va a hablar sobre dos rutas, en Ezequiel 21, 16 al 7, ¿ok? ¿Están viendo los dos? Las dos hermanas, las dos águilas, las dos rutas. Ezequiel 21, 16, 7, he puesto yo, ¿no? Será 16, 17. A ver, cuando hay una clase que no me equivoque. Ok, dice así: oh, a donde quiera que te vuelvas, destocás a diestra y atajos y a siniestra. Yo también batiré mis palmas y deshogaré mi ira. Yo he hablado. Ok, dice así. Y de casualmente, ¿cómo se llama? Después, la textual acá le pone las dos rutas.
¿ok? Y yo no sé si está, creo que aquí, no sé si sigue en la siguiente, déjame ver aquí. Ok, creo que no están los versos, pero bueno, vamos a leer, continuar leyendo. Dice así que: vino a mí la palabra de Adonai diciendo: tú, hijo de hombre, traza dos rutas para la espada del rey de Babilonia, los dos saldrán del mismo país, por una señal para el arranque de cada ruta, que indique a la espada de ciudad a donde va. Señala la ruta para la que espada venga a Raba, a los hijos de Amón y a otra Judá, contra Jerusalén la fortificada. Por cuanto el rey de Babilonia ha hecho alto en una encrucijada, al principio de los caminos, y allí usa la adivinación, sacude las flechas, consulta sus ídolos, observa el hígado. Ya tiene la suerte en su diestra, a Jerusalén, al ataque, a vocear para el degüelle y a gritar para la guerra, a emplazar arietes contra las puertas, a levantar terraplenes y a hacer torres de asalto. Pero a aquellos les pareció falsa la adivinación, porque se habían jurado ser vasallos, pero él los acusará y serán atrapados. Por tanto decía Adonai Elohim, porque os denuncié, porque os denuncian vuestras culpas y se descubren vuestras rebeliones y en todos vuestros hechos se hacen patentes vuestros pecados y porque estáis procesados, seréis entregados en su mano. Y tú, oh profano, impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado la hora del castigo final. Así sea Adonai, quítese la mica y despóngase la corona, no sea más así, exáltese lo bajo y humíllese lo alto. Arruina, arruina, todo lo reduzco a ruina y no existirá más hasta que venga aquel que corresponde el juicio a quien yo le entregaré. Ok, entonces yo leí hasta el 27 por si acaso, porque de repente no sé, era lo que me había equivocado. Pero acá estamos viendo. El verso 18 al 19 lo dice: vino a mí la palabra de Adonai diciendo: tú, hijo de hombre, traza dos rutas para la espada del rey de Babilonia, las dos saldrán del mismo país, por una señal para el arranque de cada ruta que indique a la espada la ciudad a donde va. Así que, ¿de qué se trata esto? Las dos rutas o caminos que puede suponerse que el rey de Babilonia tomaría, ya sea el uno o el otro, parece hacer la guerra contra uno u otro rey. Ambos saldrán de una misma tierra. Ambos caminos deben ser trazados como si salieran de un mismo país, Babilonia. Además, tú, hijo de hombre, eso es lo que estamos viendo acá, lo que es el pasaje, señala dos caminos para que venga la espada del rey Babilonia, dos caminos con los que se describen en los mapas, y escoge un lugar, escógelo en la cabecera del camino, la ciudad, fija un lugar espacioso donde se suponga que Nabucodonosor traiga su ejército como un punto de encuentro apropiado para que se reúnan, y que sea donde se encuentren los dos caminos que conduzcan a las ciudades, uno a una ciudad y otro a otra. Ok, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a ver aquí. Ok, parece que en el desierto de Arabia, por donde vino el rey de Babilonia, había un lugar así, donde se encontraban dos caminos, y uno llevaba a Jerusalén y el otro a Rabat. Y este es el lugar que el profeta iba a describir y donde de hecho vino Nabucodonosor. Estamos viendo aquí en este mapa, más hermanos, que espero que lo puedan ver bien. Esas líneas amarillas son las rutas, ¿ok? No sé si ven ahorita mi mouse, pero hay una ruta que acá donde está Damasco, y como verán, acá hay una línea que va hasta Rabat, ¿ok? Pero acá de Damasco también se separa otra línea que acá es la que le llega a Jerusalén. Así que probablemente acá hay un lugar encrucijada que no se sabe qué línea tomaría, y por eso son las dos rutas que menciona, pues, ¿cómo se llama aquí? El profeta, ¿ok? Así que, porque acá lo dice bien claro, señala la ruta para la espada venga a Raba, de los hijos de Amón, y otra Judá contra Jerusalén la fortificada, ¿ok? Es Rabat, ¿ok? En el hebreo es Rabat, lo que pasa es que en español se pone como Raba, entonces. Pero bueno, también estuve buscando otro verdaderamente, ay, ¿qué está pasando aquí? Otro mapa, porque siempre a veces uno encuentra diferentes historias. Acá estamos viendo, por ejemplo, en este mapa supuestamente, de acá de Babilonia, ahí de frente, aquí, ¿cómo se llama? Acá donde está esta estrella, acá está Raba y acá está Jerusalén. O sea que este es la de Arabia, la que dijo en antes, y llegaba para arriba para Raba y de ahí tendría que servir, acá no se ve hacia dónde puede llegar a Jerusalén, ¿ok? Pero también tenemos acá arriba que hay como, si se viene por esta línea que está aquí, de Resaya, Tadmor, acá Damasco, acá vemos que hay otra separación, una que da para Raba y la otra que puede seguir para Jerusalén. Entonces, tristemente, pues cuando uno busca los mapas no encuentra exactamente a veces lo que uno describe la Torá, entonces, porque hay muchos lugares que no se sabe y qué sé yo, y eso es lo que pasa. Así que entonces, ¿pero qué pasa? Nuevamente ahora saltamos al capítulo de Ezequiel y nuevamente nos va a tocar dar una parábola de las dos hermanas.
que es Ezequiel 23, ¿ok? Así que vamos a leer, creo que acá sí tengo pasajes para leer. Ok, acá parece que lo que vamos a leer es 23:1-4, nomás creo por ahora. Entonces así, vino a mí la palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de la misma madre, y se prostituyeron en Egipto. En su juventud fornicaron, ahí se dejaron apretujar los pechos, allí acariciaron sus pezones virginales. Ajolá se llamaba la mayor y Ajoliba era su hermana. Después llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, por lo que hace a sus nombres Samaris Ajola y Jerusalén Ajoliba. Ahora sí que ya tenemos claro, ¿ok? Samaria es Ajola y Jerusalén Ajoliba. Estas son las dos hermanas, ¿ok? Son las dos hermanas. Nuevamente casi parecido a lo que encontramos anterior. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a continuar aquí a leer. En este capítulo nuevamente se presenta la alegoría de dos hermanas que representan las idolatrías de Israel y Judá, bajo la metáfora de dos rameras y su lascivia. Estas rameras se describen por su ascendencia, por el lugar y el tiempo en que cometieron sus prostituciones. Ok, el verso 4, acá dice, vamos a ver acá cómo está en el hebreo y vamos a compararlo con el español. Dice así, dice Ushmotan, ok, los nombres, ok, o sea, sus nombres, Ajolá, ok, Hagedolá, Ajolá es la grande. Ve, Ajaliba, Ajotá, y Ojalibá, Ajotá, su hermana, ok, dice la segunda línea, Batiheyena li, y ellas fueron para mí, ok, Bateldená Banim, y ellas tuvieron hijos, Ubanot e hijas, ok, Ushmotaf, ok, y sus nombres, ok, otra vez es Shomron, ¿qué es? Shomron es Samaria. ¿Samaria quién es? Samaria es Ajolá. Ahí se lo puse todo en azul. Ve Yerushalayim, Ajoliba. Y Jerusalén es Ajoliba. Entonces, claramente vemos que estas dos hermanas, la grande es Ajolá. Entonces, si decimos la grande, entonces entendemos la mayor, en lo que vimos en el pasaje pasado, se trataba del reino del norte, esa es la mayor. Y la menor venía a ser Judá. Como dije antes, ¿cómo no es al revés? Okay. Por eso le digo que hay que estudiar. Ok, entonces seguimos ahora. Ajolá, el reino del norte o casa de José. Como dije yo, nunca se llamó casa de Efraín. Se exponen las idolatrías de Israel que cometieron con los asirios y que continuaron con los egipcios, de quienes las habían aprendido, y se declara su castigo por ella. 23:5-10, vamos a continuar leyendo, dice, Ajolá siendo mía se prostituyó enamorándose de sus amantes, los asirios, guerreros vestidos de púrpura, gobernados y sátrapas, mancebos codiciables, todos ellos jinetes que montaban corceles. A ellos le brindó sus prostituciones, los más escogidos hijos de Asiria, mancillándose con todos los ídolos de quienes se había enamorado. Pero no dejó de fornicar con los egipcios, quienes en su juventud se había acostado con ella, acariciando sus pezones virginales y vertiendo en ella su lujuria, por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de Asiria, de quienes se había enamorado. Ellos desnudaron su vergüenza, le arrebataron sus hijos e hijas, y a ella la mataron a espada. Y fue famosa entre las mujeres porque en la sentencia en ella fue ejecutada. Ok, lógicamente sabemos que es la caída de Samaria. Caída de Samaria, que es la capital del reino del norte, ¿ok? Porque sabemos todas las prostituciones que tuvo. Ahora, veamos la otra hermana. Ajolibá, el reino del sur, casa de Judá. Ezequiel habla de la idolatría de Judá y los acusa de haber hecho cosas mayores que las del reino del norte. En el 11:19 dice así, Ajolibá, su hermana, que la vio, enloqueció de lujuria más que ella, y fornicó más que su hermana. Se enamoró de los hijos de Asiria, gobernadores y sátrapas, guerreros vestidos espléndidamente, jinetes que montaban caballo, todos ellos mancebos codiciales. Y observé cómo se contaminaba. Las dos iban por el mismo camino, y aumentó sus fornicaciones. Vio grabados de varones en las paredes, imágenes de caldeos pintadas en vermellón, ceñidos los lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, todos con aspecto de capitanes, retrato fiel de los babilonios, naturales de Caldea. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a Caldea.
Se llegaron a ella los babilonios en su lecho de amores, la contaminaron con sus fornicaciones, pero una vez mancillada su alma se desaficionó de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió su desnudez, por lo cual yo también me desaficioné de ella, como ya mi alma se había desaficionado de su hermana. Pero ella multiplicó sus fornicaciones, trajo memoria a los días de su juventud, en los cuales había fornicado en Egipto. Ok, así que claramente, amados hermanos, estas dos hermanas son los dos reinos que está acusando. ¿Por qué? Porque Judá también cayó en prostitución, amados hermanos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ya hemos visto todos estos dos que habla antes de llegar a la restauración de Israel, ¿ok? De toda la nación, porque acuérdense que Israel como nación, ¿ok? Durante la monarquía tuvo 3 reyes, cuando fue Saúl, David y Salomón, y por el pecado de Salomón se dividió el reino. Pero después Israel se le promete a todos los profetas, a pesar de las acusaciones que habla o las palabras tan duras que hablan, siempre le da promesas. Entonces, vemos ahora Ezequiel, entonces que después de estas hermanas, presenta una parábola de la olla y después viene ¿cómo se llama? Profecías contra las naciones, contra Amón, contra Moab, contra Tiro, contra Edom, lamento sobre Tiro, contra el príncipe de Tiro, contra Egipto, la paga de Nabucodonosor, el día de Egipto, alegoría del cedro, el lamento por el rey de Egipto, el atalaya de Israel, que habla de esto, después se habla del profeta, recupera el habla. Y después viene, habla de los pastores de Israel, que habla mal de los pastores de Israel. Después, contra el monte Seir, que es Edom. Y después, ya a partir del 36, nos habla de una restauración. O sea que después de todo lo que he hablado, ahora viene la parte de restauración. Si los que vieron el video del principio de Ezequiel, les puse cómo están los capítulos divididos. Ahora dice, este capítulo es una profecía sobre las desolaciones de la tierra de Israel y las causas de las mismas, las causas de su desolación y destrucción, los pecados de sus habitantes, especialmente el derramamiento de sangre, la idolatría y la profanación del nombre de Elohim. Pero sobre todo habla de la restauración de Israel, sobre el regreso del pueblo a ella. La tierra de Israel volverá a ser fructífera, sus ciudades serán reconstruidas, los hombres y las bestias se multiplicarán en ella, y ya no estará expuesta a la destrucción. No soportará más el aprobio de los paganos. El Eterno promete tener misericordia de ellos y devolverlos a su propia tierra, no por ellos, sino por su propio nombre. Entonces acá vamos a leer el capítulo 36, del 16 al 38. Y dice lo siguiente. Vino a mí la palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, la profanaban con sus caminos, con sus malas obras. Sus caminos ante mí eran como inmundicia de muestro. Por lo cual derramé mi ira sobre ellos por la sangre que vertieron sobre la tierra y porque la habían profanado con sus ídolos. Y los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por los países. Los juzgué conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, de manera que se decía de ellos, estos son el pueblo de Adonai que han tenido que salir de su tierra. Pero yo me compadecí a causa de mi santo nombre, el cual profanaron los de la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Elohim. No por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones donde habéis llegado. Y yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Adonai, dice Adonai, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y yo os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Hasta el 38. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo, lo multiplicaré y haré que no haya hambre sobre vosotros. Multiplicaré el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibas el aprobio del hambre entre las naciones. Entonces recordaréis vuestros malos caminos y vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones.
No por vosotros hago esto, dice Adonai, saberlo bien, avergonzados y cubridos con confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Así dice Adonai, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades vuelvan a ser habitadas y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra que había estado desolada será labrada después de haber estado baldía a ojo de todo lo que pasaba. Y dirán, la tierra desolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades arruinadas y desoladas y destruidas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden a vuestro alrededor sabrán que yo, Adonai, reedifiqué lo que estaba derribado, planté lo que estaba desolado. Yo, Adonai, he hablado y lo haré. Así dice Adonai. Aún permitiré que la casa de Israel me busque para hacerlo esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades. Así las ciudades desiertas estarán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Adonai. Ok. ¿Que esta profecía para cuándo fue, amados hermanos? ¿Para cuándo fue esta profecía? ¿Ok? Miren, estos son los tiempos de Yeshua, amados hermanos. Los tiempos de Yeshua. Israel, después de Babilonia, regresaron. Las 10 tribus no se perdieron, porque como dije yo antes, que el imperio de Babilonia conquistó a Siria y de donde fueron los judíos que estuvieron en los lugares de Babilonia, estaban muy cerquita donde fueron puestos las tribus del reino del norte. Así que muchos regresaron después por Darío, la orden de Ciro y todo esto, y reconstruyeron. Y en los tiempos de Yeshua, Israel era una nación, no tenía monarquía, pero era reconstruida, reconstruyó el templo. ¿Y qué cosa es? Y reverdeció, Israel venían a las fiestas de peregrinaje, las ciudades, miren esta Galilea, tenían casas, habían hombres, es decir, miles, cuánta gente, hasta Josefo dice que eran millones los que venían en cada fiesta. Así que esta profecía que se le dio a Ezequiel se le mostró a Ezequiel, verdaderamente, que es el profeta que vio la destrucción del reino del norte y la destrucción del reino del sur, o sea que sabe todo esto, se le da la promesa que regresarían. Jeremías dijo que después de 70 años regresarían. Así que esto no tiene que ver con los últimos tiempos. Es doble, porque lógicamente sabemos que después nuevamente fueron exiliados y después regresaron y ahora están en la tierra. Así que puede tener. Pero acá literalmente se trata de que es la promesa que regresarían. Regresarían y regresarían y regresaron. ¿Ok? Entonces quiero que vean esto, más hermanos. Miren esto. En Israel en los tiempos de Yeshua. Como verán, aquí no están más divididos, no hay reinos del norte, ¿ok? Están marcados con estos colores, ¿por qué? Porque los romanos le pusieron a los reyes que pusieron, por ejemplo, sobre lugares, ¿ok? Ellos pusieron tetrarcas, le llamaban, ¿ok? Había el tetrarca de Galilea, a esta zona le llamaban Decápolis, Perea, Samaria, Judea, ¿ok? Pero en realidad, ok, esa es la tierra de Israel que se le conocía en aquellos tiempos como Medinat Judea. A todos se llamaba como, porque eran los judíos los que vivían allí. Y por eso que ya ahí no eran tribus ni nada por el estilo. Entonces, ya en los tiempos de Yeshua, más hermanos, no estuvieron, cuando regresaron ya no estuvieron divididos. Eran una nación, no pudieron establecer la monarquía, aunque la establecieron por poco tiempo con la historia de los macabeos, ¿okay? Que se pusieron como reyes y sacerdotes, ¿okay? Pero no duró mucho tiempo, pero porque después llegaron los romanos, en fin, todo eso. Entonces, pero la importante es entender que de los tiempos de Yeshua, el reino no estuvo más dividido. Entonces, si nosotros que venimos después de los tiempos de Yeshua, hemos injertado esa nación, ¿cómo es posible que nosotros queremos regresar a la división del reino que ocurrió casi 3000 años antes de nuestra época? ¿Cómo es posible, amados hermanos? ¿Cómo es posible? ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos entender las dos varas. Porque Ezequiel nos está dando estas pistas, las dos hermanas, las dos esto. Entonces, estas dos varas se trata de estas dos hermanas. ¿La unión de qué? De Israel, la unión del reino del norte con el reino del sur, que serían uno en la mano del Eterno. Esa es la promesa entre Ezequiel 37, 15, 23. Dice así: vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para todas las casas de Israel sus compañeros. ¿Por qué acá menciona palo de Efraín? ¿Por qué, amados hermanos? Porque tienen que entender que acá se trata, en cuando hubo la división del reino, la casa de José, se le dio a Efraín, a un eframita, a Jeroboam. El primer rey que hubo en el reino del norte fue un eframita. Por eso que estaba en manos. Y a raíz de lo que hizo,
que es el que hizo los becerros y lo que hizo, cambió la fiesta, es que se le menciona a él aquí, ¿ok? Entonces dice, júntalos luego uno con otro con un solo palo para que sean uno en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, ¿no nos dirás qué quiere significar con eso? Y diles, así sea Adonai. He aquí, yo tomo el palo de José que está en las manos de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribirás estarán en tu mano delante de tus ojos. Y así le dirás, así dice Adonai, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones donde fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ay. Ni se contaminarán más a sí mismos con sus hilos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Lógicamente después viene la parte mesiánica, pero claramente aquí está la promesa que se le da a Ezequiel, qué cosa que iba a restaurar, que cuando iban a regresar, iban a ser uno, ya no van a estar más divididos. Nuevamente, estas dos varas se tratan de los dos reinos, o de las dos casas. Si todos los temas anteriores que hemos visto, que Ezequiel se refiere a los dos reinos, ¿por qué se enseña el día de hoy que esta unión se trata de los gentiles y los judíos? ¿Qué tienen que ver los gentiles de hoy en día con la división del reino de hace casi más de 3000 años? Por favor, mediten en esto. Yo quiero que vean esto acá, amados hermanos, el verso 19, que verdaderamente no podemos guiarnos de lo que dice el español. Dice, Daber Alejem, habla a ellos, Ko amar Adonai Elohim, Adonai Hashem. Esto dice Adonai. Hine, ani lokeach et Yosef asher beyat Efraim. He aquí, yo tomo a la vara o al árbol, ¿ok? Porque et es para vara o árbol, de Yosef que está en la mano de Efraín, ¿ok? Ushiftei Israel Javerav. Y las tribus de Israel y sus amigos, Javerav y sus amigos, ¿ok? O compañeros, dice. Y la cuarta línea dice así. Benatati otam, y los doy a ellos, miren lo que dice, alai et Yehudat, y los doy a ellos sobre el árbol o la vara de Yehudá. Beasitim laetz ejat behayu ejat beyadi. ¿Qué está diciendo? Ok, vamos a ver, creo que les puse las imágenes, así lo van a poder ver más claro. Ok. Esto es lo que está diciendo este pasaje, más hermanos. Esta imagen que ven con una cruz, que es lo que se enseña que están acá ¿cómo se llama? Divididos y que un día van a ser uno, esto no tiene nada que ver. Acá se trata de dos varas, ¿verdad? La vara de Yosef y la vara de Judá, que serán una sola vara. Pero como lo que vimos antes que leímos en el hebreo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo esto que la vara de Yosef estará sobre la vara de Judá ok, serán una. Quiere decir como que Yehudá va a absorber a la casa de Yosef. ¿Y por qué Yehudá? Y se va a convertir en una, porque después cuando ellos regresan, amados hermanos, ya no se conoce como tribu, ya no se conoce como dos reinos divididos, sino se conocen ¿qué? Como judíos, dependiendo de qué tribu son. Por eso que vienen a ser judíos, como el día de hoy, a todo el pueblo de Israel se le conoce como judíos, y no necesariamente todos son la tribu de Judá. Así que esto es lo que está transmitiendo aquí, amados hermanos, que tristemente la gente le falta mucho para entender, ¿ok? Así que estos son los tiempos que tenemos que verdaderamente, cuando ellos regresaron, esto es lo que es, ellos regresaron, reconstruyeron, los tiempos de Zerubabel, de Ezra, de Nehemías, todo esto ellos regresaron, reconstruyeron, después vienen los tiempos de los macabeos, ¿ok? Donde nuevamente, ellos conquistan y incluso hasta los edomitas los convierten al judaísmo, ¿ok? Y eso es lo que pasa que, como le digo, la gente no conoce mucho todo esto, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que la realidad es esto, amados hermanos. Ahí está, usted está viendo el mapa de derecha, el reino de Judea. Así se le conocía en los tiempos de Yeshua, el reino de Judea. Esto es todo lo que era Israel, se le conocía como el reino de Judea. Y después, pues, amados hermanos, después de que fue destruido el segundo templo y los exiliaron y votaron a todos los judíos que los exiliaron por toda Europa, que es Roma, todo lo que están viendo en el otro lado, el imperio romano, ahí se fueron los judíos.
Los judíos se fueron a, ¿cómo se llama? A África, a toda Europa, a España, a Asia, pero nunca fueron hacia el este, siempre fueron hacia el oeste. España, Francia, todas estas zonas que de verdad es donde se ubicó el pueblo judío. Y sabemos que de verdad después de esa diáspora es que los judíos, como miren, acá están viendo claramente esta diáspora, el exilio del año 70 al año 500. Cómo salieron pues de lo que supuestamente dice Palestina, porque como ya el emperador romano le había cambiado el nombre, y se fueron exiliados a todas partes de la tierra, a todas partes de la tierra, pero sabemos que después que se le da la promesa que regresarían, y es efectivamente, ellos, no solamente es eso, sino que después, con el imperio católico que los quiso destruir, ellos salieron de España y cruzaron hacia Sudamérica. ¿Y eran qué? Los judíos, los marranos, lo que se le llamaban marranos, los que se convirtieron al catolicismo. Y todos nosotros tenemos estas raíces de los judíos de España, ¿ok? Muchos de nosotros. No tenemos nada que ver con las tribus del norte, ni con Efraín, ni absolutamente nada. Eso sabemos que al día de hoy se sabe bien claro que Colón era judío y llegó a toda esta parte de Sudamérica. Entonces, amados hermanos, por eso les digo que tenemos que entender eso. Que nosotros, en verdad, amados hermanos, hemos sido injertados a un solo árbol. A un solo árbol. Nosotros no hemos sido injertados, ni estamos divididos, ni pertenecemos mucho menos a la tribu de Efraín, que es la pagana, la culpa de Jeroboam, que cambió las fiestas. Y es por eso, amados hermanos, que ese espíritu de división, ese espíritu de pertenecer a Efraín, es el que hace que muchos del día de hoy no se sujeten a la legalización que tiene Judá y quieran inventar y cambian su fiesta. Los judíos se equivocaron, nosotros creemos que ese es esto. Ese es el espíritu del error. Así que ese es el tiempo a salir de ellos, salgan de ellos, amados hermanos. Y entren a Israel, a esta unión, donde estamos esta vara, que hemos sido realmente injertados a esta vara judía, porque nuestro Mesías es de la tribu Judá. Todos los apóstoles eran judíos, conocidos como judíos. Y eso no tiene nada que ver, por eso a los judíos se les permitió a los gentiles que no necesitaban hacer conversión, ni tampoco circuncisión, a pedir circuncisión del corazón, para ser parte del pueblo. Pero van a ser parte del pueblo de los judíos. Y así que esto es algo increíble, amados hermanos, realmente todo lo que sucedió al pueblo judío, el rechazo por todas las naciones, el antisemitismo que está corriendo el día de hoy, es lo que está sembrado en los corazones de muchos creyentes el día de hoy. No solamente en las iglesias cristianas, saliendo de la iglesia católica, cristianas y a las raíces hebreas del día de hoy. ¿Cuánta gente habla mal de los judíos? ¿Cuánta gente habla mal de los rabinos? Que ¿sabes qué? No tienen absolutamente ningún conocimiento absoluto. ¿Por qué? Porque no estudias con ellos para primero criticar y saber. ¿Ok? Y lógicamente, no todo todo bueno, no todo tienes que aceptarlo, pero la mayoría de las cosas, ¿a quién voy a ir a buscar yo explicación? ¿Ustedes ven el tipo de clase que yo les doy? Yo estudié judaísmo, amados hermanos, y lo que les comparto es qué cosa es la opinión judía, los comentarios judíos sobre los pasajes que no entendemos de la Torá. ¿A quién voy a buscar? ¿Un cristiano o un católico que me explique? No. Y tampoco puedo yo sacar mi propia explicación ni propio entendimiento de lo que yo leo en el español, porque ni siquiera tengo el idioma y todavía me atrevo a cambiar. Y es por eso, amados hermanos, que este libro es increíble. Así que, y lo mismo pasa con los huesos secos. Los huesos secos no somos nosotros, es Israel. Israel, que realmente, la nación de Israel, que realmente el Eterno le dio la tierra, después por castigo los dividió, se hizo el templo, se destruyó y los exilió y los trajo de nuevo por su nombre. Y nuevamente se reconstruyó el templo, venían a las fiestas nuevamente y ya nunca más estuvieron divididos. Y de hecho, cuando Roma los exilió, tampoco están divididos, porque el pueblo judío es el pueblo más unido y se ayudan entre ellos. Así que falta mucho por aprender, amados hermanos. Así que sacan del error. Por eso que quise esperar esta tercera clase para ponerles para poder entender las dos varas. Tenemos que ir a ver todos los antecedentes de todo lo que nos presenta Ezequiel antes. Las dos, empezamos por las dos águilas, las dos hermanas, las dos águilas, los dos caminos, los dos, hasta los dos esos. Entonces, esa es la forma de estudiar en contexto, no de sacar un texto fuera de contexto para darte pretexto para inventar una teología que no tiene base, ni solidez, ni nada, absolutamente nada. Y qué pena que se vean como Efraín, pues si ustedes vean el final de Jeroboam,
¿Por qué dice acá la mano de Efraín? ¿Por qué? Porque ese es Jeroboam. Ese es el culpable, el que hizo los becerros, de Dan, donde Israel, para que no bajara. Aunque muchos de Efraín, de Manasés, de Simeón, bueno, Simeón estaba al sur, nunca estuvo al norte, ¿ok? Así que siempre para él fue fácil ir a Judá, al templo. Pero muchos, dice, se pasaron, porque no quisieron aceptar ser parte de esa idolatría. Así que el día de hoy, ahí está, amados hermanos, ustedes se cogen. Ahí están las enseñanzas, ustedes tienen la capacidad para aceptarla o no aceptarla. Por eso bien claro entiendan, este libro se trata de Israel. Fue a Israel que se escribió todo esto, no a nosotros, los gentiles que vendíamos después de 2000 años después de Yeshua, no son para nosotros. Para nosotros nos sirve, porque es un ejemplo, porque Pablo dice, todo lo que se escribió sobre Israel es un ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Y sin embargo, se sigue repitiendo, el ciclo vicioso se sigue repitiendo. Y estamos nuevamente, regresamos a las sendas antiguas, regresamos al primer siglo, entendimos las fiestas, entendimos que Mashiach es judío, entendimos el Shabbat. ¿Y qué hicimos? Comenzó como la Iglesia Católica, que cambió, y esto, y el sincretismo, qué sé yo, y el día de hoy está pasando, las raíces hebreas ya no se puede diferenciar del cristianismo, porque miles de denominaciones, con cada uno opina lo que le parece, y cada uno practica lo que quiere. De verdad que no hay temor. Acuérdense, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Y hay que tener temor, un poco de reverencia. ¿Para qué? Y quitar la soberbia de creerte que sabes más que un judío. O que los rabinos, ¿no? Porque los judíos, en verdad, como el pueblo, de verdad les falta bastante. Pero de los jamín, de los sabios que han estudiado, que dedican su vida al estudio y que tienen la Torah en el hebreo y que saben todavía la historia, la tradición que se ha transmitido oralmente, y tenemos los escritos de Josefo, es decir, y es hora de despertar, hermanos. Ahora vamos a empezar pronto un nuevo año. Que en este nuevo año hayan más que se salgan de la división del reino y se unan. Porque tienen que entender que en la nación de Israel, en la nación de Israel somos tres grupos. Los cristianos que tienen al Mesías todavía no tienen la Torah, pero han sido injertados en la nación de Israel, aunque todavía se ven gentiles. Los judíos creen en el Mesías, pero todavía no lo conocen. Y pertenecen a la nación de Israel. Y estamos nosotros que tenemos las dos cosas. Nosotros somos los que tenemos mayor responsabilidad. Por eso que el Eterno está trabajando con cada grupo en su tiempo perfecto, porque solamente Él sabe trabajar con cada grupo. Por eso que hay cada día más judíos que creen en Yeshua, como más cristianos que vienen al Shabbat y a los Moadim y todo eso. Y estamos siendo unidos con los judíos. Este es el tiempo. Ustedes deciden. Así que con esto terminamos el profeta Ezequiel. Ahora nos pasamos al profeta Osea, que es el primero que voy a enseñar, porque tanto las Biblias hebreas y las Biblias cristianas tienen el mismo orden. Así que aprenderán mucho también sobre el siguiente profeta. Así que no se pierdan las clases, por favor, ayuden a compartir los videos, mantengan en oración, y si por favor pueden colaborar con el ministerio, se los voy a agradecer. Será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.